Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen Muy buen día. día. ¿Cómo estamos? Bueno, se está cerrando el acuerdo con el fondo, Sí. cosa que tiene que ver con nuestra cotidianeidad, porque de eso depende qué es lo que va a pasar con la inflación en los próximos días. Va a llegar un tramo ahora en julio de guita y uno en septiembre, y la diferencia entre lo que va a llegar y lo que hay que pagar son un saldo positivo para Argentina de 3.000 millones de dólares de libre disponibilidad, es decir, que se pueden utilizar en el mercado. Como a la vez a Argentina todavía le quedan 7.000 millones de dólares del swap chino, entonces se cuenta con 10.000 millones de dólares. Si vos tenés 10.000 millones de dólares, prácticamente ni siquiera tenés que usarlo en el mercado, porque los tipos ven que tenés 10.000 millones de dólares. A ver, se entiende. Hay gente que está comprando dólares hace 6 meses a 500 pesos. Le hubiera convenido más hacer un plazo fijo. En 6 meses el plazo fijo te hubiera dado 60%. Se perdió comprando dólares. Y si vos sabés que están los dólares para que siga costando 500 pesos, los grandes jugadores no van a comprar. Claro. Con lo cual, me parece que con eso se logra estabilizar la inflación ya definitivamente de acá a la elección. O sea, en números altos, menos altos de lo que estuvieron. La inflación llegó al 8,7, 8,8, ¿no? Bueno, la inflación que va a salir ahora del mes pasado es aproximadamente el 6%. Puede ser 6,1 o 5,9. Por ahí empieza con 5. Entonces, este acuerdo te permite seguir bajándola, seguir en el camino de, o sea, te comiste un pico por la sequía y volviste a bajarla. Eso indudablemente ayuda en la campaña. Y más, algunas acciones que se van a tomar, que yo las iba a contar ayer, después me olvidé, relacionadas a la distribución del ingreso, como suba de sueldos, asignación universal por hijo. Hay algo que me resultó muy interesante, que es, yo había dicho 2 o 3 veces que había muchas formas de darles cosas a los jubilados y que tenía que haber, ya que ellos están diciendo directamente, el plan de Melconian es bajar las jubilaciones, decir todo lo contrario, decir, bueno, nosotros vamos a subir las jubilaciones y se puede subir de manera indirecta, es decir, hacer acuerdos, ya que tenés 6 millones de afiliados, bueno, sentate, no sé, con la empresa de internet, decía yo, y hace un negocio, 6 millones de socios, con cada uno, y te sentás con los supermercados, te sentás. Y la semana pasada salieron algunas de esas medidas y están negociando ahora con las grandes cadenas de supermercado un descuento muy importante para los jubilados. Entonces ahí me parece que hay una diferencia sustancial con el proyecto de ellos. Recordemos que cuando asumió Macri le sacó los remedios gratis a los jubilados. También sacó el plan Cunitas, que ahora lo universalizó Axel Kicillof. Y entonces si vos, además de la jubilación, le das los remedios gratis y le das alimentos con descuento, no lo quiero decir porque se está negociando, pero es muy grande. Es muy grande el descuento que está negociando en los supermercados para los jubilados. Bueno, no sé, el 70 al 80% del gasto de un jubilado está ahí. Entonces, la diferencia para el jubilado, si gana Juntos por el Cambio o si gana el peronismo, se hace abismal. Si después se puede comunicar eso, viste que es muy difícil comunicar todo, ¿no? Yo el otro día terminó el gasoducto, puse TN y estaban hablando de la pelea entre Alberto y Cristina, que según ellos se habían peleado. Al contrario, hablas con los dos y lo dicen, no, estuvo bien. Bueno, habrá que poder comunicarlo eso y será tarea nuestra hacerla. Pero me parece que ahí hay un grado de diferenciación muy, muy grande. Y lo otro, el rol de China, ¿no? Algo que es que llama mucho la atención por la movida geopolítica del gobierno, por la movida de Massa, que siempre se lo relacionó más con Estados Unidos, y hoy la verdad que la base de toda la salida que está logrando el gobierno y es la relación con China. Porque tenés plata para moverte en el mercado, porque tenés los yuanes chinos. Le pagaste al fondo con los yuanes chinos. Estás importando con los yuanes chinos. Digo, es una muestra de pragmatismo muy grande que claramente, a ver, una sequía como esta, una sequía de 25.000 millones de dólares, hacía que Argentina no tuviera dólares para importar, por lo tanto las importaciones ya no tenían precio. Eso te genera una hiper. Cuando vos no tenés precio, te genera una hiper.
y una caída, obviamente, del PBI. Se esperaba una caída del 4 o 5%. Y eso no está pasando. La única caída que se ve en el PBI es la del campo, que obviamente te lo va a bajar. Si vos no tuviste esos 25 millones, eso hace que también haya menos transporte por los camiones y qué sé yo. Pero todo lo demás sigue funcionando. Y en base a ese pragmatismo que hizo que Massa empezara a hablar con los chinos y priorizarlos. Y, a ver, me parece que los países que, Nico habla mucho, escribe mucho sobre eso, los países que manejan bien la relación hoy entre estas dos potencias, que es un China que lo está pasando como un auto que lo va pasando despacito al otro, ¿no? Y el otro se resiste y le tira el auto encima, qué sé yo. Es muy difícil manejarse entre esos dos locos. Pero el que la emboca ahí, me parece que tiene una diferencia muy grande. Y eso, bueno, vos lo escribiste varias veces, se está haciendo. Sí, es por lo menos la intención, ha sido la intención de este gobierno, Sí. Sobre todo desde que asumió Massa. Yo diría, en realidad, fue la línea rectora de este gobierno desde un primer día, con la diferencia que en la primera etapa, en los primeros 2 años y pico, había algunos jugadores como Vélez y demás, que metían mucho ruido ahí, que jugaban. No era la línea del gobierno, pero sí había jugadores dentro de la estructura, obviamente puestos por el presidente, con lo cual el presidente también, en ese intento, en todo caso, de jugar a 2 bandas, estaba menos afinado, estaba menos calibrado, y se fue calibrando a partir de la llegada de Massa. Sorprendentemente, porque fue un hombre al cual históricamente se lo vinculó, o se sabe que creció en la política a partir de sus buenos vínculos con Washington. Vínculos que sigue manteniendo, además, pero que pasan por otro lado. Lo contamos acá hace un par de semanas. Una cosa es cuando vos sos el político prometedor de un país, que te invitan a tu equipo, te llevan a cenas, a cócteles, te dicen lo bueno que sos, te facilitan un montón de cuestiones. Y otra es cuando tenés que ir a negociar deuda. Claro. Que te hacen esperar, te atienden a cara de perro, te cambian las reuniones. Sí, sí. Y a Massa, que es un tipo que sabemos que tiene un temperamento especial, eso lo enojó mucho. Massa hoy está, no sé si la palabra es enojado, pero no, vos le preguntás por el Fondo Monetario Internacional y no contesta en buenos términos. Se queja del trato que le están dando, dice que le dicen primero una cosa y después se la cambian, que no son negociadores fiables y demás. Entonces ese pragmatismo le permite contrarrestar eso, le permite contrarrestar depender del Fondo Monetario Internacional, porque lo que tenía el fondo hasta ahora, y que es lo que está cambiando con esto, no solo para la Argentina, sino un poco para el mundo, esta negociación, la Argentina y el fondo van atados de la mano. No se puede explicar a la Argentina sin el fondo, pero el fondo, los principales fracasos de su historia se dieron con la Argentina. En el 2001 y en el 2018-19. Son los 2 capítulos más oscuros de la historia del fondo y los 2 fueron en la Argentina. No se puede permitir volver a chocarla acá, y mucho menos cuando aparece China diciendo, miren que si ustedes le sueltan la mano, yo le doy la plata para que no tenga que entrar en default. Es decir, lo que se está poniendo en duda es si el Fondo Monetario Internacional es el prestamista de última instancia o no. Y si el Fondo Monetario Internacional deja de ser el prestamista de última instancia, se cae Bretton Woods. Y Bretton Woods, que es el acuerdo con el cual, digamos, se estableció el patrón dólar para el comercio internacional, para las finanzas internacionales y demás, es junto con los portaaviones la base del poderío y de la hegemonía norteamericana. Claro. Nada más y nada menos que eso. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. Además de la deuda de Argentina. Yo diría, somos extras de una película que no tiene nada que ver con nosotros y que dependiendo un poquitito de lo que hagamos nosotros, pero mucho más de lo que hagan los actores protagonistas, podemos terminar como extras del lado bueno, coronados y zafando de una situación muy compleja y teniendo facilidades para explotar el potencial argentino, o podemos ser los extras que terminan ligando un tiro en el 3er minuto de la película y se quedan tirados en el camino. Ahora, todo esto también influye en lo que puedan decir ellos en la campaña. Porque si la inflación sigue bajando mes a mes, bueno, podés decirle a la gente, mire, cuando llegue van a tener un sacrificio bárbaro porque hay que bajar la inflación, entonces voy a tener que hacer un ajuste terrible. Que yo, el tipo va a decir, pero si hace 6 meses que viene bajando la inflación, ¿por qué me prometés que me vas a hacer un ajuste, que tengo que hacer un sacrificio enorme? La inflación está bajando. Ya está, pasó la sequía, pasó la guerra, pasó la pandemia y la inflación está bajando y la economía está creciendo. Entonces,
influye en la campaña. Bueno, es que como campaña la gestión, la buena gestión es imbatible. Claro. Si vos agarrás a 6 millones de jubilados, le decís a partir de ahora vas a tener este beneficio concreto. Es gestión, pura gestión. Si vos bajás la inflación y vos ves que mes a mes del 8 baja al 7, del 7 baja al 6, del 6 baja al 6, es pura gestión. Y la verdad es mejor campaña que esa. No hay afiche, no hay segundo televisivo, no hay nada que sea tan efectivo como ver que de modo tangible tu vida cambia favorablemente con un gobierno o con un candidato, en este caso, en su doble condición de ministro y candidato, creo que se puede llegar a dar. Es raro, pero funciona. Evidentemente, eso le va a dar un hándicap que no tenía el Frente de Todos o Unión para la Patria hace 3 meses atrás. Que el acuerdo con el fondo aparece ahí como en nubarrón, ¿no? Una campaña que parece más o menos encaminada, se consiguió la unidad, se inició fuerte con esto de gasoducto. Decíamos, bueno, esto están buscando me parece polarizar. Ayer se vio Macri Bullrich, ¿no? Cristina con Macri, Massa pegándole fuerte a Patricia Bullrich. Me parece que entienden que ahí está el negocio de Unión por la Patria. Por eso todo más o menos parece encaminado. El acuerdo con el fondo ahí parece como el nubarrón que podría complicar la marcha. Está claro que si se llega al acuerdo, hay muchas variables que se van a calmar. Vos dijiste, Roberto, aumento de sueldos. También está en el paquete. Empiezan las medidas ahora. Es que también es lógico que había que esperar a tener el acuerdo con el fondo para empezar con las medidas más distributivas, ¿no? Porque una cosa es una cosa y otra es otra. Tenés que tener dólares. Pero tenés que tener dólares. Y además, si vos empezás a repartir antes de ir al acuerdo con el fondo te va a decir, mirá, estás repartiendo, tan mal no estás. Si te sobra. Y te aprieta un poco más, claro. Es como ir a ver al prestamista del barrio con un collar de oro. Y no es lo más recomendable, digamos. Y en la derecha hay realmente el tema de que ellos se vean ganadores. Ayer, Massa piensa que Bullrich es la CEO de Macri. Así que Macri estaba mal en las encuestas, no quiere laburar. No le sale. Le dijo, anda vos, pero él le maneja, le busca la guita para la campaña, le arma el gabinete, ¿no? O sea, el círculo rojo cerró con Macri, otra vez, pero con Macri no le dan a nafta, además no le gusta mucho laburar, qué sé yo. Ella es como la CEO y apuntan a ella. Ahora, ella primero tiene ese discurso amenazante hacia la población, y segundo, comete muchos errores. Ayer vimos en televisión que estaban pasando un video en donde ella hablaba. Aparece alguien, lo pasaron hace un rato, una víctima de inseguridad, y la víctima era de cuando ella era ministra. Febrero del 19. Claro. La verdad es que nosotros ayer, cuando lo vimos, dijimos, chequeemos, porque entrabas a las redes de Bullrich y no estaba, entrabas a las redes Juntos por el Cambio y no estaba. ¿Sí? Hablamos con el vocero de Bullrich y dijo, no es nuestro. Después hablamos con el jefe de campaña y dijo, sí, es nuestro. Después nos enteramos que había una discusión, porque aparentemente cuando vieron que habían hecho una cagada, los que lo habían hecho lo defendían y los otros estaban enojados por la cagada. Aparentemente eso fue así, pero la factura es de la gente de campaña de Bullrich. Y la verdad es que es un ridículo total, digo. Ahora la están bancando, como con Milei. Vieron que a Milei lo dejaron decir cualquier cosa. Hubo debates amenos sobre la venta de riñones, ¿no? Hasta que un día dijeron, no, este muchacho no nos sirve más y ahora el tipo es una basura. Entonces a Bullrich se le permite decir cualquier cosa. Y ellos, claro, se confían tanto y hacen un video en donde habla de los índices de inseguridad de ella. Sí. De ella. Recién, Roberto, un candidato de Bullrich, la verdad es que se generó mucha confusión dentro del espacio sobre ese spot. Me decían, yo vi todos los spots ayer y a ese no lo vi. Creo que es fake, o sea, no hay una certeza a la hora de rechazarlo en esta confusión y es cierto el jefe que... de campaña es el jefe de campaña. No, sí, obviamente. Acá yo te hablo de un candidato es como que... si hay un video de habló. Massa y yo... ¿Quién es el jefe de campaña de Massa? Guado. Lo llamo a Guado y digo, che, Guado, ese video es tuyo, sí, listo. O sea,
La verdad, nosotros, no sé si hubo otro medio que lo chequeó. Nosotros llamamos a todo el mundo para ver si era. Porque si es fake, nosotros no vamos a aprender. ¿Viste? Porque está habiendo mucha fake contra Bullrich, como va primera. Bueno, de hecho pasó hace un tiempo un spot donde ella maneja un auto al estilo Rápido y Furioso sin un casco a gran velocidad, y también lo que te decían es, lo está armando una agrupación afín a Bullrich, pero no es un spot oficial. Pero de este se hizo cargo el jefe de campaña. Claro, no el vocero. O sea, ahí tienen un choque de Quiere decir de que ya estilos. tiene 2 videos. En el primer video hablaba del hambre y la mujer que lloraba por hambre era en 2019. Y ahora tiene el mal gusto de poner a una persona que le había matado el padre, en el momentos después de que se lo matan, el hombre llorando. Y resulta que eso fue en 2019. Y la verdad que es para quedarse un rato hablando de eso, porque fue tan malo el gobierno de ellos que había de todo. Yo tengo un montón de notas sobre hambre. Yo hice una nota en Rosario que me mató, fue una de las cosas más fuertes que me pasó en mi vida, hablando con una madre y 2 niños que pasaban hambre de manera cotidiana, no que un día. Cuando yo fui a preguntar al comedor, me dijeron, los que peor están son aquella familia de allá. Yo fui y eso pasó mucho. Hemos hablado mucho. Entonces, claro, cuando van a buscar, se encuentran con los de ellos. Entonces, es para detenerse un rato y reflexionar. ¿Por qué tienen que buscar gente de ellos para encontrar esos casos tan terribles? Porque la verdad es que el peronismo armó una cobertura de alimentos que aún con esta inflación la gente tiene alimentos. Yo creo que el gran problema de los pobres hoy es la vivienda. Es más difícil darle una vivienda que darle un bolsón de comida. Pero el peronismo se encargó de que la gente morfara. Ellos están todo el día puteando los cortes de calle. Y digo la verdad, si se ponen... A ver, si vos agarrás a Bullrich diciendo y te muestra un piquete y dice, cuando llegue yo esto no pasa más. Y después yo te puedo mostrar un piquete con Bullrich subida arriba de un tractor y ella haciendo el piquete. Te las puedo mostrar haciendo marchas en la 9 de julio arriba de un tractor, no solo en las rutas. Te las puedo mostrar haciendo las marchas de la cuarentena, cortando las calles. Entonces, es muy difícil hacer una campaña para ellos. Están basados solamente en los operadores que trabajan en los canales de televisión que la bancan. Entonces, por eso, claramente Massa le apunta a Bullrich. Porque dice, me quedan unos cuantos meses para mostrar que es de papel esta mujer. Sí, yo creo que va a cometer muchos errores, en esta campaña, a lo largo de la campaña. Ya de hecho, bueno, ayer estábamos viendo ahí con Trebuch este largo diálogo que tuvo sobre el número de desaparecidos, entrando de nuevo en esa cuestión, pidiendo... Y dijo enfrentamientos. Pongámoslo de nuevo, ¿lo podemos ver y lo comentás vos? Porque dijo enfrentamientos. Me llamó la atención esa palabra también. Sí. ¿No? Habla de enfrentamientos y pone en duda la cantidad de desaparecidos, que es romper el núcleo de los desaparecidos. ¿Por qué no discutimos el número de desaparecidos? Porque están desaparecidos, porque no podemos contar los cuerpos. Entonces es de un cinismo terrible poner en duda ese dato. A ver, ponelo. A mí me parece que lo que no podemos decir es o decís 30.000 o sos un traidor a la patria. A ver, la base es la libertad. La base fue científica, fue la CONADEP. Pero ponele que mucha gente no se hubiera animado a ir a la CONADEP, ¿no es cierto? Puede haber pasado. Yo creo que ya a esta altura de los años eso no sucedió. Pero independientemente si fueron 30.000, si fueron 8.000 o los que fueron, lo de fondo es que la Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fraticidas como los que tuvo. Y la construcción de la violencia como forma de resolución de los conflictos que puede tener una sociedad. Bueno, ahí está la palabra enfrentamientos. A la gente la iban a buscar a la casa, la chupaban, como decíamos, la torturaban, y después el diario Clarín ponía enfrentamientos. Digamos que tiene un compromiso débil Patricia Bullrich con el Estado democrático, desde el punto de vista que la vicepresidenta sufrió un atentado y ni siquiera se solidarizó o lo repudió. Vamos a empezar por ahí. Segundo, es terrorismo de Estado, no son enfrentamientos. Claro. Es terrorismo de Estado. Me llama igual profundamente la atención
y para bien, si se quiere, que incluso Bullrich, que saca un spot diciendo es todo o es nada, y que hace de la mano dura su bandera, y que ya dijo lo que va a hacer si llega al poder, cuando le preguntan directamente sobre el tema, ella tiene que decir, no se puede construir un país en base a, digo, lo que escuchábamos recién, es decir, hasta ella se da cuenta que a la sociedad argentina no le puede decir lo que ella verdaderamente piensa o querría decir, que es, la verdad es que volvería a matar 30.000 si eso me permitiera hacer un país parecido al que yo quiero. Claro. Se acerca bastante lo que dice, ¿no? Sí, pero ya han viste hablado que- de muertos. Digo, a Macri, cuando Majul le pregunta, bueno, pero puede morir gente, él dice, bueno, para hacer el cambio. Después Carrió dice, son Crimen de capaces lesa humanidad, claro. Y dice matar gente, reprimir hasta matar gente. Entonces, están diciendo que van a matar gente. Ujú. Están diciendo que van a Bueno, matar el discurso negacionista va de la mano con esto. Claro, Sí, claro. Porque el vos tenés que discurso blanquear el pasado. Es el paisaje que requieren o pretenden los represores, digo, para eximirse de culpa. Digamos, si no fueron tanto, no fue tan grave. ¿Y por qué? Y porque estos represores son los que van a tener que volver a actuar si es que llevan adelante el plan económico que esta gente pretende, digamos, ¿no? O sea, las fuerzas de seguridad, o sea, hay que decir que, por ejemplo, Patricia Bullrich tiene un discurso muy dirigido a las fuerzas de seguridad. ¿Sabés Muy que les mandó un audio? Ella. Ella, hay un audio de ella, está en el Destape, lo publicamos el otro día, a la fuerza de seguridad. Yo no sé cómo tiene el teléfono de todas las fuerzas de seguridad. No sé cómo tiene el teléfono de todas las fuerzas de seguridad, pero les mandó un audio de campaña, Ujú. alabándolos y qué sé yo, ¿no? Se Claro. cuidó en el audio, pero llama la atención. No, bueno, aparte en esta misma entrevista terminaba diciendo que ella va a ejercer el mando de las Fuerzas Armadas, Como de las Fuerzas de comandante, Seguridad, claro, comandante jefa. que en este momento las dejaron de lado, están en un rincón, van a volver a tener ese lugar que merecen en nuestra sociedad. Realmente un discurso peligroso. Estamos sentados en base a unos consensos democráticos, ¿no? Nosotros estamos encima llegando a los 40 años de la democracia, ¿eh? Y ella los viene a poner todos ahora en duda de esos consensos, ¿no? Discurso peligroso y además profundamente hipócrita, porque durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri no hubo inversión en las Fuerzas Armadas prácticamente, solo un par de negociados, aviones que no pueden volar y demás. El Ara San Juan le pasó a Macri. Y Macri todavía el día de hoy está haciendo malabares en tribunales para zafar de una investigación porque espió a las familias de los marineros que estaban hundidos. Ese es el lugar que quiere el PRO y Juntos por el Cambio para las Fuerzas Armadas, porque es lo que hicieron cuando fueron gobierno. Este gobierno estableció el FONDEF, estableció el Fondo de Defensa, está rearmando como puede, de a poco, teniendo en cuenta que tenemos una deuda con el Fondo Monetario, que también es un límite en ese sentido, que tenemos un embargo de Gran Bretaña desde hace casi medio siglo, desde hace 40 años, que reduce muchísimo las posibilidades que tiene, pero este gobierno ha hecho objetivamente muchísimo más que el anterior respecto a las Fuerzas Armadas. Bueno, Muchísimo más. pensá que ahora Astillero Río Santiago, que tiene el acuerdo con Tandanor, votó una compuerta para las Fuerzas Armadas el viernes, si no me falla la memoria, para las Fuerzas Armadas, y es algo que quieren cerrar. Por lo tanto, también quieren cerrar aquellas empresas que construyen para las Fuerzas Armadas, que son nuestras. Retomando un poco lo que decía Massa ayer. Yo la verdad que si no tuviera posibilidad de ser presidenta, que piensa lo que quiera. Pero Sí, claro. una persona que le llama enfrentamientos al terrorismo de Estado y que a la vez dice, yo voy a hacerlo con coraje y voy a hacer las cosas por las malas o por las buenas, y su propia gente dice que va a matar gente, y la verdad que me da un poco de miedo. Además, me parece que por eso es importante la repregunta. Ayer Massa decía que a Bullrich habría que preguntarle, cuando dice que va a achicar el gasto, ¿qué lo va a achicar? Que habría que preguntarle si va a dejar en la calle a los empleados de aerolíneas, a los empleados de las empresas del Estado y demás. Creo que acá también entra una repregunta. Cuando ella dice, voy a poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que se merecen, ¿ese lugar es una villa en Rosario combatiendo el narcotráfico? No, Porque sin esa duda, es la propuesta sin de ella. duda, sin Esa duda. es la propuesta de ella. ¿Eso es lo que quieren las Fuerzas Armadas? Yo estoy seguro que no. Bueno. Esos son los primeros que no quieren meterse en eso. ¿Sabes dónde los puso Patricia Bullrich a los gendarmes, por ejemplo? 40 muertos en una represión contra la Tupac Amaru en Jujuy, apenas se inició el gobierno.
y su Ministerio de Seguridad, digamos, porque las necesita para reprimir la protesta social. Ese es el objetivo. Insisto, el discurso negacionista va de la mano de emplear después a estas fuerzas para la represión, que es una forma de control social que ellos tienen en la cabeza, que es en base al terror que produce o al temor que produce la represión. Horrible. Digo, realmente es horrible el planteo. Pero bueno, quizá eso explica ese retorno al número, a la discusión del número, ¿no? Que primero lo inaugura Macri y bueno, ahora su CEO. Es importante que el público entienda que la discusión del número no es banal. No. ¿No? Porque estamos hablando de desaparecidos y ella es una persona con muchísima conciencia del tema. Entonces, cuando se mete ahí, decide meterse. Sí. Eso es negacionismo también. Sí. No, y lo que discutíamos antes también a propósito de que Massa haya marcado ayer su pasado montonero, tiene que ver no con un ánimo macartista, como por ahí temía Roberto, Sí. sino para marcar la misma contradicción en esto. O sea, que ella se ponga en la vereda de enfrente de la que estuvo en su juventud y cuestionando, ¿no?, el accionar y el número de desaparecidos y todo. Es para marcar, hasta en eso es insustentable, ¿no? Ella, me parece que con ese ánimo es que Massa marca la parábola brutal de la trayectoria. Además le va a apuntar todo el tiempo porque él piensa que a la que le puede ganar es a ella. Sí, claro. Y Entonces también, vos le pegás para levantarlo, para que sea tu contrincante. y ayer la vimos a Cristina pegándole a Macri para levantarlo y Macri entrando como un caballo, ¿no? Todo el intercambio ayer de tweets es ganancia pura, Sí. creo yo, para Unión por la Patria. No creo que en un duelo mano a mano entre Macri y Cristina eso le reporte nada bueno. El tema es que, viste, vos le decís a ellos, ustedes duplicaron el desempleo, ustedes duplicaron la inflación, ustedes no hicieron 1 kilómetro de cosas. Y ellos te dicen, ustedes son ladrones, ustedes son ladrones, ustedes son ladrones. No tienen nada para mostrar. Entonces vos tenés cientos de periodistas en el país diciendo, la chorra, estos son ladrones, la chorra. Y la gente se acostumbró, ¿no? Y la gente se acostumbró. Y hay un laburo de demonización y de deshumanización. Ayer habían encontrado las viñetas, si quieren las mostramos, ahora las había encontrado Juan. Yo le pedí que busquen viñetas de la época del genocidio en Alemania para que vean cómo fue el proceso de deshumanización, cómo se mostraba en los medios a los judíos como bichos, como distinto tipo de animales, qué sé yo, porque vos tenés, para que la sociedad alemana aceptara el genocidio, tenía que dejar de pensarlos como personas. Porque vos no puedes aceptar. Ahora, una vez que dejaron de aceptarlos como personas y que los convirtieron en bichos, ¿no? Bueno, los bichos los pisás cuando vas caminando, ¿no? Bueno, eso lo están haciendo ellos. Ellos tienen distintas formas de agredir, ¿ves? Ahí están. Ese es un medio alemán de la época de la Shoah, la forma en que se caracterizaba a los judíos. El piojo judío, dice ahí, ¿sí? La rata. La rata, esos son los judíos. Ahora son los kirchneristas. Ahora los kirchneristas son un virus, ¿no? Los kirchneristas son un virus. Eso dice Eduardo Feynman con la complacencia de toda la nación más. ¿Sí? El bastardo. Ahí está. Todo el tiempo, vieron que por ejemplo Johnny Viale todos los días hace un editorial con un insulto al kirchnerismo. Atrás hay una foto, generalmente de Cristina, con un insulto. Canosa hace lo mismo también. No sé si Lo repite como un estribillo. La repetición de Goebbels, ¿no? El eterno judío, ahí está, el trato como miserable, ¿no? Y el vínculo con el comunismo. El vínculo con el comunismo. Bueno, igual que acá con el kirchnerismo, ¿no? Todo ya fue demonizado. Bueno, ese proceso es el que está haciendo acá. Siempre dicen, no compares porque es banalizar. Yo no estoy diciendo que esto es igual, desde luego. Acá no se mataron 6 millones de personas, se mataron 30.000. Acá hubo un genocidio. No hay muchos países donde hubo genocidio. Acá hubo un genocidio y en este momento hay gente que está negando el genocidio o relativizándolo, diciendo que fue enfrentamiento, y que está tratando a los kirchneristas de la misma manera que se trató a los judíos. Una vez que la población se acostumbre a que el kirchnerista es un virus, a que es una desgracia, como dice Nelson Castro, las miles de formas
de una enfermedad, dicen también, las miles de formas de deshumanización que te utilizan, después los vas a poder matar. De hecho, en las redes estaba lleno de gente cuando quisieron matar a Cristina que lo justificaban. Ese proceso se está viviendo ahora. Algunos lo hacen porque son unos miserables, otros porque son unos idiotas y no se dan cuenta de lo que están formando parte, otros por dinero, pero eso está pasando. Entonces, mirá cuántas cosas nos jugamos en un momento como este. Porque en las épocas de los genocidios, por ahí vos decís, bueno, matan a políticos, a sindicalistas, a periodistas. Tu vecino te denuncia, flaco, y fuiste. Ya está. Capaz que ni siquiera eras kirchnerista, le gustaba tu auto o tu mujer. Esas cosas pasan en los genocidios. Nadie está libre de los genocidios. Digo, si no te importa el otro, preocupate, porque en un genocidio, acá se llevaron a todos, se llevaban gente para quedarse con la casa del tipo. Se robaban las empresas, ¿no? Y cuando se llevaban a los que iban a desaparecer, se llevaban el televisor, los afanaban, ¿no? O sea, preocupate por lo que está pasando, ¿eh? Preocupate. Publicó un libro Feynman con eso. Un libro publicó. ¿Quién es el hijo de puta que le publicó el libro? ¿De quién es esa editorial? ¿Quién hace esas cosas? ¿Quién hace esas cosas? Está lleno de cómplices este país. Está lleno de cómplices. Y el que no está hablando de esto en algún lugar también es cómplice. Porque el silencio es terrible. Odio a los indiferentes, decía Gramsci, ¿no? No sé si fue noticia en Molinos Río de la Plata, el jefe de Recursos Humanos, los condenaron hace poquito. Era el mismo jefe de Recursos Humanos que venía de la época de la dictadura. Y estaba todavía en funciones. Claro. Esto en relación a lo que vos decís, digo, las complicidades. El otro día estaba leyendo una anécdota del diario La Opinión. Timerman tuvo una doble faceta, digamos, ¿no? Por un lado fue el tipo que hizo el mejor diario de derecha con periodistas de izquierda. Sí, sí. Hasta que, bueno, se empieza a dar la atmósfera pesada de la AAA, la previa del golpe, etcétera. Entonces remueven al staff izquierdista, digamos, y imponen a otros. Entre ellos un tal Jara de apellido, que se dedicó a armar las listas de los que iban a desaparecer en el diario, ¿no? Los que tenían que ser echados o iban a desaparecer. Entre ellos muchos fueron desaparecidos, otros se tuvieron que exiliar. ¿Y cuál es la diferencia entre el que ponía la picana y el que armaba la lista? ¿Cuál es la diferencia? Moralmente hablando, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la construcción de una dictadura, de un genocidio, no es un fenómeno militar. No, es un fenómeno, es una construcción social de sectores que ahora tienen instrumentos políticos y la verdad, eso siempre fue una buena noticia. Pero en el fondo tienen como una vuelta a eso que tienen reprimido, Claro. que es que el día que puedan van a usar esos métodos porque los tienen como habilitados. Vos no podés matar si antes no deshumanizaste. Obvio, claro. Como no podías apuntarle a Cristina, ¿para qué se usó Revolución Federal? ¿Para qué la financiaron? Para crear un clima en donde la gente pensara, uy, están todos enojados, mirá ese chico Sosa, pobre, está sin laburo y la mamá le pidió y no tienen para comer. Todo eso lo dijo en TN lo entrevistó. ¿Se acuerdan? Entonces, las justificaciones, ve que la gente está muy enojada, está muy mal, por eso la quisieron matar a Cristina. Ahora, resulta que cuando se terminó eso, Revolución Federal desapareció y se acabó eso. No hay más scratches, no pasó nada. Eso era financiado por Caputo para matar a Cristina. Horas de televisión con eso, ¿eh? Horas. Yo Horas creo y- que Feynman sabe, sí sabe, que Johnny Viale sí sabe que está preparando el caldo de cultivo para matar gente. Yo creo que ellos sí lo saben. Porque vos no podés generar odio todos los días. Lo que hace Johnny Viale de hacer un editorial insultando todos los días al kirchnerismo no puede ser. Muy boludo tendría que ser para no darse cuenta, digo. Y yo no creo que ese sea el caso. Está generando odio. A ver, cada vez que hay un scratch ellos lo pasan. ¿Para qué lo pasan? Porque a la gente, al que te sigue con un video que yo quiere que se vea ese video, lo filmó para que se vea el tipo. Se vea la situación. Entonces, vos lo pasás y entonces se hace de nuevo. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo estuvieron los Feynman, los Viale, preocupándose porque quisieron matar a Cristina? Un rato. Al rato empezaron a decir que se estaba victimizando, que en realidad no sabíamos bien cómo había sido, que capaz que estuvo armado, ¿no? Y Eso ahora, también es deshumanizar, ¿eh? claro. Fueron eso 2 también horas es lo que duró, hasta Claro. que salió la cadena nacional. Pero además, Y ahora dice que fueron 4 copas, sí. ¿no? 4 loquitos.
Pero además Claro. están construyendo, y cuando muestran los scratches o muestran los cortes de calle que te impiden a vos, ser humano de bien, llegar al trabajo, llevar a los pibes al colegio, etcétera, etcétera, que el kirchnerismo, peronismo, movimientos sociales, sindicalismo son una amenaza. Y es la palabra que están usando, lo escuchábamos el otro día. Amenaza, 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 amenaza. ¿Qué tenés que hacer si hay una amenaza constante? Vos sos la víctima. Vos sos plausible de ser atacado en cualquier momento por estos grupos violentos del mal. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Enfrentarlos, ¿no? Y esa es la construcción que se está haciendo, que desde adentro de la sociedad argentina hay una amenaza, que es justamente la misma teoría del virus, ¿no? Desde adentro de tu propio organismo hay una amenaza que vos tenés que combatir. Sea cual sea el recurso retórico que se use, están haciendo eso, que hay una parte de la sociedad que no está bien. Es que es la metáfora oncológica, histórica. Cáncer, digamos, ¿no? Evita como un cáncer, el cáncer de la patria, hay que extirparlo. ¿Qué se hace con el cáncer? Lo extirpa. Y generalmente se lo ataca. ¿Y se lo ataca para qué? Para disolver sus células, para... Bueno, esto es igual, digamos. Hay algo que subyace ahí, que es el terror, digamos, ¿no? Lo que produce el terror, digamos, en esta gente es también el sadismo. Han sido crueles con su propio pueblo estos sectores, y hoy tienen estas expresiones, ¿no? Que son las de preparar el caldo, la atmósfera, que a mí me parece preocupante. Yo el otro día lo escuché a Larreta, que hablaba de Grabois, creo, ¿no? Yo la verdad que dudé mucho si fuera cierto. Además, todavía no sé si no es una fake, que hablaba de que había que eliminar a todos los Grabois del mundo. Una No, cosa por... no, de No, hecho, eso no es ayer, verdad, no. ayer No, le eso no es preguntaron y dijo, bueno, sí, por ahí es un poco duro decirlo así. Eliminar, ¿no? Ahí lo tenés, Claro, me dice que el verbo. tiene un video de Viale unos días antes, un audio de Viale unos días antes de que atentaran contra Cristina, creando el clima. Hay ¿Ves? tanta contradicción que un día la gente se cansa de que la traten de boluda. Y yo creo que ese día ya está llegando, ya llegó. Lo que estamos viendo en las últimas semanas, recién pasó de vuelta, es una seguidilla de, algunos dicen scratches, otros le dicen mini estallidos. Hay mucha bronca con los políticos, mucha bronca. La ligaron Ferraresi, Grabois, Ginés, recién Moyano Jr., Mirta Tundis y hasta el propio Massa. Bueno, estos eran los días de Revolución Federal, financiado por Macri, que es el dueño de la Nación Más. Y ahí estaba Viale diciendo, basta, la gente se cansó, acá puede pasar cualquier cosa, se viene un mini estallido, ¿no? Bueno. Guarda porque no solo estamos votando que ellos deciden bajar las jubilaciones y el peronismo está viendo cuántas mejoras le puede dar a los jubilados. Estamos votando algo que muchos no han vivido acá. Algunos tuvimos en la dictadura, yo era adolescente, pero es otra cosa, es otra vida, es otra vida. Advirtámosle a todo porque lo están diciendo en la campaña. Lo están diciendo en la campaña. Después cuando digas, uy, pero ¿cómo? ¿Lo había dicho Macri? ¿Lo había dicho Carrió? Sí, lo habían dicho. Lo habían dicho. Es muy fuerte. Y estos operadores que son empleados de Macri, digo, ya lo dijo el hermano de Macri, lo dijo Pontevecchia, lo dijeron todo. Es de Macri el canal. Entonces, Macri aparece financiando Revolución Federal con Caputo, su amigo de la vida, y aparece con propalándolo, ¿no? Y ahora están hablando otra vez de matar, desaparecer, eliminar, erradicar. Una elección y la gana y listo. Y después la gana el otro. Eso es todo. Lo único que tenés que hacer es ganarle al kirchnerismo, no eliminarlo. No eliminarlo. Bueno, eso está pasando ahora. No todo el mundo lo advierte con la misma intensidad. Yo cuando vi lo del virus de Feynman dije, bueno, todo el mundo se va a enloquecer. Y yo no veo que esté pasando. Y la verdad, yo he tenido la oportunidad de ir a distintos museos del Holocausto. Entonces lo tenía muy grabado cómo trabajaban en la deshumanización. Está por año, por mes, después, todo el periodo, cómo los tipos iban laburándolo, hasta que llegaba un momento que la sociedad alemana pensaba que realmente no eran seres humanos. ¿No? Por lo tanto, se los podía eliminar, qué sé yo. Bueno, de alguna manera, cuando lo dice Larreta es lo mismo. ¿No? Porque uno dice, no, porque Burri es peor. Bueno, y Larreta no está diciendo eliminar, no está diciendo desaparecer. Bueno, eso es lo que quieren. No sé cuántos matarían esta vez, si llenarían las cárceles, no sé. Los presos políticos de 2015-2019 no hablan de la cárcel.
pero no fueron bien tratados en la cárcel, ¿eh? Yo no voy a dar detalles. No fueron bien tratados en las cárceles. Guarda. Además de que le pincharon y que escuchaban entonces sus charlas íntimas y sus charlas con abogados violando sus derechos y qué sé yo. No fueron bien tratados. Entonces, ojo que están pasando cosas muy graves en la Argentina y que una buena parte de la sociedad, ese antiperonismo ya furioso, es parte de eso. Una vez que vos los disciplinaste, los entrenaste para el odio, son parte. Son parte, la verdad, son parte. ¿Viste? Ponen el video, Carrió, ¿eh? Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei. Lo dijo expresamente. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milei. En la segunda. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias, un ajuste pero brutal, digo yo, en 4 meses, y va también bancando la noción de orden, enmarcado en la anexión de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Lo veo en la calle, amigas mías que me dicen vamos a matar a Prasticia porque ¿qué vamos a hacer con los manifestantes? Si hay que matarlos, pero el orden tiene que existir. Esta noción de orden represivo o de imaginario o ilusión de orden represivo también está enraizado en el colectivo joven de la gente que está desesperada por la inseguridad. No solo lo dijo Carrión, ¿no? Sino que vos fíjate que la cantidad de videos y audios que ponemos, si ninguno hablan de producción, de empleo, de mejorarle la vida a la gente, no están hablando de eso. No están hablando de eso, están hablando de prohibir el derecho a huelga de los maestros, de prohibir el derecho a huelga de los choferes de colectivos, de trenes, de subtes, de prohibir el derecho a la protesta en lugares públicos, no solo de cortar calles, en lugares públicos, es decir, en una plaza, es decir, prohibir el derecho a la protesta. Es una dictadura que se está plebiscitando, digo, no sé, no hay una propuesta que diga, che, no, mira, ahora vas a vivir mejor. Además, si están pensando en todo eso es porque piensan que toda esa gente va a salir a protestar. Claro, ese es el punto. Claro. Saben que lo que van a hacer hace que toda esa gente salga a protestar. Y hay algo que dice Carrió, que es una sutileza, pero que no es para nada menor, porque Carrió no es ninguna boluda. Es una mina que es muy inteligente. Y ella dice, orden o ilusión de orden, porque ella sabe que con la represión no ordenás, generás más violencia todavía. Claro. Pasa algo parecido de lo que pasa con el ajuste, que vos ajustás, como ajustás cae la economía, como cae la economía caen menos ingresos y necesitas más ajuste. Claro. Con la represión pasa lo mismo, salen a protestar 10, los cagás a palos, salen a protestar 50, los cagás a palos, salen a protestar 2000 hasta que se cae el gobierno. Claro. Funcionó así en la Argentina, en otros países casi no, quizá no, pero la sociedad argentina históricamente, cada vez que la reprimieron, terminó saliendo. En algunos casos tardó 8 años. ¿Por qué? Porque mataron a 30.000 personas. Pero si no, no tardan 8 años. Incluso, tardan 4 o 2. Incluso vos fijate, cuando ellos vienen con el tema de la censura, C5N, cuando los metieron presos a los dueños, se radicalizó. ¿No? ¿Se puso? Cuando me echaron a mí, me hizo un medio. Cuando lo echaba a Berbisky, se hizo un medio. No lograron nada ningún objetivo de los que podían. Nos multiplicamos. No se puede hacer la gente, no todo el mundo se da por vencido, no todo el mundo se va a la casa. No es así. Están equivocados. Ponelo a Feynman. El kirchnerismo en nuestro país es la peor pandemia política que ha tenido nuestro país. La peor pandemia política, una pandemia que ya dura 20 años, ¿no? Yo digo que el germen originario, o sea, la cepa originaria, es como el COVID, ¿no? El populismo, las dictaduras de izquierda son como el COVID. Arrancó en Rusia, después llegó y se transformó en Cuba, China. Y en Cuba después la bacteria fue mutando, ¿no? En Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Fue mutando, así como tuvimos la Omicron y
A esta altura del partido no sepa distinguir una bacteria y un virus también me preocupa, ¿no? claro, Un comunicador, después de una pandemia, todavía siga cometiendo un error. Es que ellos no se dedicaron un solo día a cuidar a la población. Sí. Un solo día se dedicaron a cuidar a la población. Al contrario, a sacarla afuera para que se contagie en las marchas anticuarentena, a que no se vacune porque la vacuna era veneno. Es increíble como la gente no se da cuenta de que le hace daño al que los ve. Al que los ve. Además, te hace una mala persona. Un periodismo vil genera una sociedad envilecida. Es muy preocupante esto, es muy preocupante. Y eso es Bullrich. Porque Bullrich es eso, la CEO de Macri. Tuvo que poner a alguien y la puso a Bullrich. No le gusta eso. ¿Quién? A Bullrich. Por supuesto que lo va a negar, ¿qué va a decir? Ella quiere ser independiente y separarse de Macri, ¿no? Todo eso. Pero es cierto que si uno lo mira, es muy difícil diferenciar a uno del otro. ¿Y dónde consiguió la guita? A ver, ¿quién le consiguió? ¿Dónde consiguió los equipos? ¿Quién le consiguió? Claro. Todos los equipos, los candidatos, gran parte de los candidatos que apoya son de Macri. A ver, Grindetti en Provincia de Buenos Aires es Macri. Pero además, si hubo, problemas entre Cristina y Alberto en este gobierno, justamente por eso de quién es el jefe, quién decide, quién tiene la lapicera. Imagínate lo que puede llegar a ser un gobierno argentino con Bullrich tratando de independizarse de Macri. Lo que se van a tirar entre esos. Y los que la vamos a ligar somos nosotros. No, esa de nosotros ya me la imaginaba. Eso estaba descartado. Un país unido por la radio.